buenas tardes, saludos desde el Instituto Nacional de Salud en El Salvador. En este día vamos a cerrar con broche de oro las teleclínicas de la Oficina de Banco de Sangre, porque tenemos a unos invitados especiales que vienen del Hospital Nacional de la Mujer. Y el Hospital Nacional de la Mujer se llama Doctora María Isabel Rodríguez. Quiero darles un dato importante. El 5 de noviembre fue el cumpleaños de la doctora María Isabel Rodríguez y estuvo cumpliendo 103 años. Así que nuestro saludo a una médica que ha trabajado mucho por la medicina social en este país. Pero en esta tarde no solamente tenemos a invitados especiales que vienen del Hospital de Referencia Nacional, que atiende las emergencias obstétricas del país y también a veces hasta de pacientes extranjeras, sino que hoy vamos a abordar un tema que para nosotros es muy importante, porque a la hora de que se presenta este tipo de situaciones en una sala de emergencia, en un hospital, en un quirófano, el equipo de Banco de Sangre, el área médica y todo el hospital se pone en función de darle respuesta. Quiero darle la bienvenida en esta tarde al doctor Francisco Giovanni Ríos Perla. Bienvenido, doctor. Él es ginecobstetra del Hospital Nacional de la Mujer y también es jefe del Departamento de Ginecología del Pregrado de la Universidad de El Salvador. Y también nos acompaña la licenciada Cecilia Linares, jefa del Banco de Sangre del mismo hospital. Entonces, en esta tarde, ¿cuál va a ser el tema que vamos a hablar, doctor? Hemorragia obstétrica y el uso de componentes. En hemorragia obstétrica. Como ustedes saben, la sangre es un medicamento esencial, y es un medicamento esencial porque se utiliza precisamente cuando tenemos emergencias. ¿Y qué podemos decir entonces del uso de hemocomponentes en el Código Rojo, doctor Ríos? Bueno, en realidad es un elemento sumamente importante el inicio del uso de forma temprana de los hemocomponentes. Pero yo quiero hacer un refrescamiento del tema Código Rojo, la estrategia del Código Rojo. Es un equipo conformado, pues, básicamente por 3 personas. Un nuevo lineamiento sugiere que sean 4, o dependerá de la capacidad instalada en la institución. Hay funciones específicas que están predeterminadas y eso, pues, permite acciones adecuadas, oportunas y pertinentes. Sin embargo, hay que recordar que, aparte de estas 3 o 4 personas que están en función de este código rojo activado, de este hemorragia obstétrica que se ha activado, participantes importantes como el laboratorio clínico, los licenciados del banco de sangre, el personal de quirófano, los ayudantes de servicio y el transporte. En este sentido, les quiero presentar un caso clínico para que partamos de ahí. Maritza, de 29 años, con un 4º embarazo, ha tenido 3 partos vaginales y en esta ocasión se presenta al hospital con 39 semanas de embarazo. Ingresa al trabajo de parto luego de 3 horas de haber iniciado actividad uterina. Se identifica una dilatación de 5 centímetros, un borramiento del 90%, las membranas están íntegras y no hay síntomas de alarma en su presente enfermedad. Ingresa al servicio de trabajo de parto, verifica un parto vaginal luego de 1 hora de este ingreso, se hace una evaluación inmediata y no hay evidencia de lesiones del canal del parto, retención de restos placentarios. Sin embargo, al palpar el útero se identifica un tono disminuido y se evidencia un sangrado masivo. Los parámetros hemodinámicos que solicitamos en este momento nos brindan la presión arterial de 80/55, 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18, 36.6 de temperatura, saturación de oxígeno del 96% y un llenado capilar menor a 13 segundos, Glasgow 15 puntos. Inmediatamente, como un instrumento que debemos tener dentro de nuestro arsenal, es el hecho de que debemos calcular qué grado de hemorragia, qué grado de choque está experimentando esta señora recién parida.
pues el índice de choque calculado es de 1.2. Recuerden que el índice de choque es frecuencia cardíaca, el pulso entre la presión arterial sistólica. El valor de 1.2 nos está diciendo que esta es una hemorragia moderada. Entonces, es una pérdida que oscila entre los 1500 a 2000 ml. Por tanto, activamos, en este momento es mandatorio activar el código rojo. Básicamente podríamos considerar como 3 momentos. Pero en todas las acciones a seguir, aquí están numeradas, pero no quiere decir que estas tengan que llevar secuencia, porque muchas de ellas pueden incluso activarse o actuar de forma pertinente en el momento en que corresponda. Inicialmente, pues deberíamos de establecer con las 4T el diagnóstico. En estas circunstancias, recuerden que el caso que recién acabo de presentarles, pues, nos está evidenciando que la señora tiene un choque moderado y por lo tanto el problema base es el tono. La señora, si no había recibido o se le había tomado una vena, es importante la toma de vena, la toma de examen. E inicialmente, la reanimación hídrica, la expansión volumétrica, porque recuerden, pues la hemorragia en esencia lo que nos va a provocar es un choque de tipo hipovolémico. Por tanto, uno de los pasos fundamentales e iniciales es la reanimación con volumen. Lo que tenemos a mano en todas las maternidades generalmente es, pues, soluciones de tipo cristaloide. Importante que recordemos que estos deberían de estar idóneamente a una temperatura similar al cuerpo, 37 grados, 38 máximo, iniciar infusiones, ¿verdad? No me voy a detener mucho en los puntos secuenciales de cada uno de los elementos del código rojo porque queremos concentrarnos en los componentes. Pero brevemente recordémonos que actualmente sugerimos que los volúmenes a administrar sean por cargas de entre 300 y 500 ml y estar monitoreando la respuesta hemodinámica. Claro. Algo que me llama la atención, doctor, es que prácticamente no coloca ahí como hay que esperar resultados de laboratorio para ver cómo está la hemoglobina, para ver cómo está, sino que prácticamente es una evaluación clínica del estado hemodinámico y el estado general de la paciente. Correcto. Idóneamente sería la mejor condición lograr medir la cantidad de volumen de sangre que se pierde, pero no tenemos un elemento, un recipiente o algo que no logra medir de forma. Antes incluso se utilizaba el pesado de compresas empapadas en sangre, pero actualmente pues el índice de choque y parámetros clínicos son sumamente importantes que debemos tener en la cabeza para pues tomar esta decisión de catalogar el grado de choque. Como verán ahí también la oxigenación es muy importante, la vía aérea permeable, mantener una temperatura corporal es sumamente importante, ¿verdad? La hipotermia es un elemento contraproducente en la homeostasis y en la recuperación de nuestros pacientes, y el monitoreo de signos vitales que se sugiere que se esté realizando cada 15 minutos en la primera hora de actividad del choque. Ahora, hemocomponentes. Más adelante me referiré a que los hemocomponentes son sumamente importantes y también habría que aclarar en cuanto a hemocomponentes hemoderivados, porque a veces lo usamos de forma indistinta, pero en realidad lo que nosotros necesitamos son los hemocomponentes, los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma y los crioprecipitados, que ahí están pues enunciados en rojo. Y también vamos a tomar en consideración el hecho de que en este tipo de choque, en el código naranja utilizamos politransfusión. No es una sola unidad de sangre, de glóbulos rojos empacados, no solo utilizamos una unidad de plaquetas, sino que caemos en la categoría de la politransfusión, es decir, la administración de una cantidad de hemocomponentes en unidad de tiempo que supera, pues en este caso, más de 4 unidades en el lapso de 1 hora. Claro, porque la paciente, en este caso, el caso clínico que usted nos ha puesto, está perdiendo glóbulos rojos, está perdiendo plasma, está perdiendo plaquetas, y mientras el personal médico multidisciplinario toma una decisión,
pues no va a ser suficiente solamente con la solución salina o los cristaloides, ¿no? Correcto. Ahora, también tomemos en consideración el siguiente detalle. ¿Por qué iniciamos con cristaloides y por qué no con la sangre? Pues porque justamente lo que tenemos a mano son los cristaloides. Exacto. Eso lo tenemos ahí. La licenciada y todo su personal, una vez oye que se parlantea el código rojo o se llama vía teléfono, dependiendo de las condiciones del hospital o el centro de salud donde estamos, escuchan la activación del código rojo, la maquinaria en función de Nuestra Señora y de este caso clínico crítico entra en acción. Claro. Y ellos inician, pues, por ejemplo, a descongelar los glóbulos rojos, raquetas, todo aquello pues, que se conserva a X temperatura y que de forma inicial, si me la entregaré en un minuto, no podría utilizarlas. Entonces, es importante también el hecho de que hay otra serie de elementos como los antifibrinolíticos, porque también necesitamos el ácido tranexámico para conservar ese coágulo que queremos formar. Recuerden, el ácido tranexámico es clave utilizarlo en las primeras 3 horas, idóneamente en los primeros 30 minutos de activado el código rojo. 1 gramo de ácido tranexámico que se diluye para pasar en cuestión de 10 minutos. Por lo general, se diluye en 100 ml de una solución salina y lo pasamos aproximadamente de 10 a 20 minutos, ¿verdad? Para que inicie su acción. Incluso si la hemorragia continúa en el lapso de los primeros 30 minutos, podemos dar una siguiente dosis de 1 gramo. Ahora, también están los uterotónicos. En este caso, el ejemplo pues cae como niño al dedo para el uso de uterotónicos. Hay una disminución del tono o una atonía uterina y a la cabeza tenemos uno de los elementos más conocidos y más utilizados en la obstetricia, que es la oxitocina, ¿verdad? Recuerden esa dilución sugerida de 40 unidades en 1 litro de un cristaloide. Luego tenemos la infusión endovenosa rápida, pero sin sobrecarga de volumen. Recuérdense que estamos utilizando cargas de 300 a 500 ml y debemos de mantener un control de la cantidad de oxitocina que administramos por unidad de tiempo. La metilergonomina es el otro elemento importante para recobrar este tono uterino, pero también a dosis de 0.2 miligramos intramuscular y podemos dar un compás de espera de 15 minutos. Con la oxitocina se sugiere que en los primeros 5 minutos observemos cómo va respondiendo el útero. La metilergonomina, recuérdense que puede estar contraindicada en situaciones donde la señora tiene un componente base hipertensivo, llámese una preeclampsia, una hipertensión arterial crónica, antecedentes de migraña, infarto de miocardio, etc. Que en este caso que nos ha planteado, la paciente parecía que no tenía ningún factor de riesgo importante a la hora de llegar al hospital. Correcto, y por lo tanto, la metilergonomina hubiese sido uno de los medicamentos indicados para su administración. Y finalmente, pues tenemos la opción de utilizar el misoprostol a dosis de 800 microgramos vía sublingual o vía bucal. Recuerden la vía bucal entre carrillo y dientes. También no hay que olvidar que si una vez estamos utilizando la expansión volumétrica, cristaloides, componentes, hemocomponentes, pero la señora sí en una situación de choque, tomemos en consideración el uso de aminas vasoactivas. A la cabeza deberíamos estar utilizando inicialmente la noradrenalina. También, en el contexto del código rojo activado por una atonía uterina, hay medidas invasivas, aquellas que son menos invasivas hasta las que son más invasivas. Se sugiere y se recomienda porque es lo que inicialmente podemos tener a mano, por ejemplo, la compresión bimanual. Así es. La compresión de aorta abdominal y actualmente hacemos mucho énfasis en la técnica SEA. La técnica SEA, que es el pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal y también el uso de balones de tamponamiento, que son insumos que podemos tener a mano en nuestras diferentes maternidades. Pero si toda la condición no mejora, no revierte con lo clínico, pues lamentablemente tendríamos que llegar a una situación en la que hay que intervenir quirúrgicamente a nuestras pacientes con ligadura de arteria uterina, suturas compresivas, una de las más conocidas del Lynch, ligadura de arteria hipogástrica y finalmente pues aquella situación más cruenta que es la esterectomía abdominal. Recuerda que estas condiciones generan, por el hecho de ser un acto quirúrgico,
pérdida sanguínea también. Así es, así es. Ahora, transfusión de hemocomponentes. ¿Qué sugiere el lineamiento actualizado del 2025? Pues la primera acción, cuando se activa el código rojo, banco de sangre entra, acciona sus licenciados, ellos inician con que nos van a descongelar los glóbulos rojos empacados. Claro. Si nosotros idóneamente tuviésemos el tipo de sangre y una prueba cruzada, idóneamente sería un tipo A. Sin embargo, en estas circunstancias de emergencia, que muchas de las veces la literatura lo menciona, de cada 10, 4 señores no van a tener factores de riesgo, pero no pueden desarrollar una hemorragia obstétrica secundaria con entorno, a lesión, a retención de tejido. Entonces, el primer elemento a utilizar de hemocomponente, glóbulo rojo empacado o negativo. Yo creo que usted ha dicho algo muy importante. Cada vez nuestro sistema de salud se ha modernizado. Hoy tenemos el sistema de información en salud a nivel de todas las unidades de salud, los hospitales, y vienen inversiones importantes con respecto a la interoperabilidad de los sistemas y que nosotros podamos ver el tipo de sangre de la paciente desde el control prenatal, desde su inscripción, de que podamos tener nosotros un hospital de segundo nivel, una metodología, ya sea de tarjeta en gel, para poder tener su grupo sanguíneo, si tiene factores RH. Incluso estamos trabajando como red para poder ampliar un poco el rastreo de anticuerpos irregulares, el tema del Kelkin. Si nosotros tenemos el tipo de sangre de la paciente, o sea, tenemos que transfundir de tipo a tipo, solamente a menos que no lo tengamos, porque recuerden de que aunque sea ORH negativo, pero hay otros subgrupos que le pueden causar reacciones inmunohematológicas a la paciente que está recibiendo, porque me está diciendo que no le va a poner una unidad, sino que va a poner una politransfusión, glóbulos rojos de un donante, glóbulos rojos de otro donante, plaquetas de otro donante, y esa condición creo que es muy importante. Y nuestros bancos sí están totalmente claros. Lo que debemos de tener listo es glóbulos rojos empacados. Estás tocando el tema, lo que decía el doctor de las 2 unidades, si lo vamos a ver más adelante, pero sí, una de las prioridades en cuanto a las pruebas de compatibilidad es tener rápidamente el grupo de la paciente en el caso cuando tengamos la muestra, ¿verdad? En el caso de la emergencia, por lo mismo, para optimizar estas unidades o negativos, como dice la literatura, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, optimizar estas unidades, que es un porcentaje sumamente bajo en cuanto a la transfusión, perdón, en cuanto a la atención de donantes que tenemos, pues es muy baja. Y sí, ¿verdad? Es optimizar, o sería de isogrupo, ¿verdad? De grupo a grupo, lo ideal. Y lo que yo les quería decir era que la experiencia que nosotros tenemos en el hospital, que prácticamente, según la revisión, bien poca o negativo se usa para códigos rojos, o sea, prácticamente va de grupo a grupo. Qué excelente, excelente. Sí, retomemos el caso clínico que presentamos inicialmente. La señora aparentemente no tiene factores de riesgo, pero recuerde, tiene 3 partos previos. Entonces, esta señora va a ser catalogada como una múltiple. Así es. Claro. Esta señora, si usted identifica un riesgo, oportunamente pudiese enviar, si no tiene el tipeo, solicitud de tipeo y una prueba cruz. El banco de sangre estaría preparado, pues, para una transfusión del tipo específico que necesita la señora. ¿En qué nos ayuda todo esto? Más adelante lo presento una diapositiva, pero podemos limitar y reducir los riesgos de aloinitis. Exacto. ¿Verdad? Ahora, inicialmente, como mencionamos, 2 unidades de glóbulo rojo empacado o negativo. En una segunda acción, si la hemorragia persiste, podemos ir en una relación de transfusión 1-1-1. El nuevo lineamiento nos sugiere que utilicemos eso. Hay múltiples relaciones de transfusión, 2-1-1, 1-2-2, etcétera, etcétera. Hay incluso 3-3-3. En estas circunstancias les coloco un ejemplo. Si yo, luego de las primeras 2 unidades de glóbulos rojos empacados, necesito más glóbulos rojos empacados, por ejemplo, solicito 2 unidades más, en esta nueva fase yo voy a solicitar 2 de glóbulos rojos empacados, pero también necesito 2 de plaquetas y 2 de plasma fresco congelado. O sea, de esta forma, porque recuerden, y tú lo mencionaste al inicio,
La pérdida no solo es de eritrocitos. Exacto. Pierde plaquetas, pierde factores de coagulación que son sumamente Y importantes. lo que queremos es coágulos que puedan detener la hemorragia que está teniendo desde la microvascularización hasta los vasos más grandes. Correcto. Importantísimo en la reposición de volumen. Acuérdate, cristaloides, hemocomponentes. No se recomienda el uso de coloides. Los coloides están asociados a lesiones y a deterioro de una serie de funciones. Dentro de estas, de las más importantes, pues, la función renal. Entonces, recuerden que los coloides realmente han quedado ya fuera, en desuso, pero sin embargo, de repente alguien, en la premura, en el estrés de la situación, puede sugerirlo y alguien, sí, está bien, pero no, recuerde, el coloide no. Ahora, habíamos mencionado que en la activación de los códigos rojos difícilmente usted va a utilizar menos de 4 unidades. ¿A qué nos hacemos referencia con las politransfusiones? Cuando en el lapso de 24 horas hemos transfundido 10 o más hemocomponentes. Así es. Hay otra literatura que incluso menciona hasta 20 componentes en 24 horas. O el hecho de transfundir más de 4 componentes en una hora, que lo más frecuente es rayas. Así porque le vamos a poner las 2 primeras unidades de glóbulos rojos empacados, ya van 2. Y de ahí, si sigue la paciente hemodinámicamente inestable, ya va glóbulo rojo, plaqueta y plasma. Ya se pasó de los 4 en menos de una hora. Así es. Incluso hay un tercer criterio por la reposición de más del 50% de la volemia de esta paciente en cuestión de peso. Entonces, la mayoría de señoras en quienes se ha activado un código rojo van a sufrir un fenómeno de politransfusión. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de las veces, o en algunas ocasiones, podemos tener reacciones de tipo alérgico. Esas las podemos solventar pues, de una manera, por decirlo entre comillas, como más fácilmente. Sin embargo, un cuadro de anafilaxia puede venir a empeorar el cuadro clínico hemodinámico, la homeostasis y la dificultad de recuperar pues, la salud de esta señora. Las reacciones febriles hemolíticas, las reacciones hemolíticas agudas. Y dentro de esta uso de sobrecarga de volumen, porque recuerden que ahorita estamos con cristaloides y hemocomponentes. Y en este sentido usted debe saber cómo su banco de sangre prepara sus unidades. Por lo general, en nuestro hospital, los glóbulos rojos empacados van en un volumen de 200 a 250 ml. Así es. Por unidad. Es también lo que estamos trabajando como red. Nosotros, doctor Giovanni, nos interesa mucho estandarizar en base a criterios de calidad que el hemocomponente que se utiliza en San Miguel tenga el mismo volumen que debe utilizarse en cualquier otro hospital, ya sea de referencia nacional o un hospital de segundo nivel, para que el médico esté plenamente convencido de qué dosis de medicamento esencial, en este caso hemocomponente, y qué volumen le va a colocar a la paciente. O sea, que no diga, es que esta me salió de 300, esta de 180, sino que eso sea algo estandarizado. Correcto. Entonces, es sumamente importante porque usted, con su equipo de código rojo activado, debe llevar un conteo y una sumatoria de cuánto volumen está utilizando, cuánto cristaloide, cuánto es un componente y algún otro elemento, por ejemplo, cuando mencionamos la dilución de la oxitocina. Debe tomar en consideración y que no pierda la perspectiva de que la oxitocina va en X cantidad de volumen. Recuerde una situación, aquellas señoras con volúmenes ya disminuidos de por sí, las preeclampsias severas, las pacientes renales, las pacientes cardiópatas, estas pueden ser mucho más lábiles a estas pérdidas de volumen, sin necesidad de llegar a los definiciones clásicas de más de 500 en un parto vaginal o más de 1000 en un parto vía cesárea. Estas señoras pueden tener alteraciones hemodinámicas con pérdida de volumen inferior a los 1000 ml. En este sentido, el taco, ¿verdad? La sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión nos puede afectar el pulmón, nos puede afectar el riñón y es importante pues tomar en consideración estos volúmenes. El TRALI,
que es la lesión del pulmón aguda relacionada a la transfusión, también está asociada, generalmente estos 2, 4 y 5 tapetrales están asociadas a los volúmenes, a las cantidades de hemocomponentes y a la velocidad con que los utilizan. Y son de las más temidas por parte del personal a la hora de tener estas complicaciones. Correcto, porque podríamos ir recuperando volumen, pero de repente tenemos un cuadro de hipoxemia, hipoxia, disnea, un distrés respiratorio que nos obligará a que esta semana probablemente termine en una unidad de cuidados críticos. Menos frecuente, muy infrecuente, porque la rigurosidad con la que se elaboran, se preparan los hemocomponentes, pues es obviamente bien analizada. Las transmisiones vía transfusiones sanguíneas son sumamente raras. Las aloinmunizaciones, que las podemos ir minimizando cuando tengamos la oportunidad de, en esencia, dar el tipo de componente de acuerdo al tipeo sanguíneo y a las pruebas cruzadas. También recuerde que en las transfusiones podemos perder temperatura. La sangre, el plasma, las plaquetas no vienen a una temperatura de 37 grados, ¿verdad? Entonces, esto nos hará perder temperatura, que se asocia pues a una complicación o a las tríadas que a veces comentamos, ¿verdad? De pérdida de volumen, hipovolemia, hipotermia, acidosis, ¿verdad? Pero también las transfusiones sanguíneas pueden asociarse a la hipocalcemia, porque recuérdense que utilizamos el citrato, podemos generar hipocalcemia, hipomagnesemia, porque el citrato puede quedarnos calcio y magnesio, problemas de hiperpotasemia. Entonces el desequilibrio hidroelectrolítico que se puede asociar secundariamente a las transfusiones sanguíneas nos puede estar dando estos problemas y empeorar el cuadro clínico o tener que trabajar mucho más debido a este tipo de situaciones. También recuérdense que con las cantidades de volumen que estamos reponiendo nos podríamos generar una coagulopatía dilucional. Entonces nuestro cuadro clínico, en donde necesitamos un coágulo, no lo vamos a lograr porque estamos perdiendo los componentes factores de coagulación, plaqueta, la calidad de estos elementos no va a poder realizar su función como lo necesitamos. ¿Qué necesitamos implementar entonces en el código rojo? ¿Qué es lo que deberíamos tener en nuestras maternidades, en nuestras emergencias, para que si llega a presentarse un cuadro de una paciente, a veces no queremos, pero todavía existen, que no tienen ningún control prenatal y de repente te llega, ¿no? Puede ser que sea una paciente sin ningún riesgo obstétrico que haya sido identificado y que ahí debute con alguno de esos problemas. Sí. Importante porque existe una guía nacional. Eso, ¿verdad? Una fortaleza. Es más, la fortaleza de que está actualizada y con medicinas de evidencia, ¿verdad? Entonces, esta guía clínica debe ser conocida por todo aquel personal de salud que está en función de la atención obstétrica. Bien, bueno, algo muy importante, ¿verdad? Y tomando como base, sabemos que para la Organización Mundial de la Salud, pues la muerte materna es un problema de salud que tenemos que actuar de forma inmediata. Sabemos que una paciente embarazada pues tiene muchos cambios fisiológicos y uno del sistema hematopoyético pues no es ninguno desconocido. Bueno, la implementación de código rojo o estas frases que yo les traigo quizás lo podríamos llamar como un protocolo de vida. ¿Por qué este cuadrito? Porque sabemos que en una implementación de código rojo tenemos estas 4 bases que son una guía disponible que nos sirve para estandarizar en el momento de dar respuesta, un entrenamiento al personal para, bueno, en un proceso siempre sabemos que tenemos que, entre menos errores hay, tiene que haber un entrenamiento, la disponibilidad de hemocomponentes, que es crucial en este caso de una hemorragia obstétrica, porque el banco de sangre puede evitar esa muerte materna en este caso. Y el seguimiento y evaluación, pues a través de un seguimiento podemos ver si han habido errores, si se ha activado un código y no era un código rojo. Y creo que eso es muy importante, que como dice, nuestro país cuenta con un documento, tenemos personal entrenado, de alguna manera
Esto se activa en las diferentes maternidades, emergencias, y año con año la Dirección Materno-Infantil y Perinatal, cada hospital con sus comités de vigilancia de la salud materna, hace estas evaluaciones para que precisamente los médicos puedan estar más seguros de las decisiones y también nosotros de nuestra parte como banco de sangre saber lo que implica no tener un mismo componente a la hora que le están solicitando, por ejemplo. Bien, sabemos que existe un equipo, ¿verdad?, para dar acción a un código rojo. Sin embargo, pues en esta teleclínica hay un enfoque primordial que es el banco de sangre. Sin embargo, como mencionaba el doctor, el laboratorio también tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces decimos que el código rojo es un protocolo donde se activa una emergencia para hemorragia obstétrica masiva o un choque hipovolémico en pacientes embarazadas, donde se pone en riesgo la vida de la madre y el feto. Y lo que les decía, ¿verdad?, que para la Organización Mundial de la Salud, pues es un problema en salud que hay que atender de manera urgente. Algo bien importante es que cuando el código menciona la palabra activar o alerta, ¿verdad? Entonces, ese activar significa esto, ¿verdad? Un alerta para ese equipo, en este caso, pues el laboratorio, tener que priorizar las funciones que se están haciendo en ese momento. Tenemos que el laboratorio pues tiene que priorizar y hacer los exámenes pues, lo más pronto posible. Y en el caso del banco de sangre, priorizar y tratar de compatibilizar o realizar esa transfusión y entregar esa sangre lo más rápido posible. Bien. En cuanto a la terapia transfusional, ¿verdad?, en la hemorragia obstétrica, decimos que la hemorragia obstétrica mayor es una de las principales causas de mortalidad materna. En estas situaciones es necesaria la transfusión masiva de hemocomponentes de la sangre. Tenemos pues los eritrocitos, los glóbulos rojos, la concentración de plaquetas, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Es pues donde entra el banco de sangre, ¿verdad? La prioridad en el manejo de la hemorragia aguda. Bien, ¿cuál es la prioridad? Una, restaurar y mantener el volumen sanguíneo, mantener el adecuado transporte de oxígeno, mantener la hemostasia y detener el sangramiento. Cuando hablamos de restaurar y mantener el volumen, eso tiene que ser de inmediato. Lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? El volumen es lo primero. Mantener el adecuado transporte de oxígeno. Sabemos que la función principal del glóbulo rojo es eso, de oxigenar los tejidos. Entonces sabemos que tiene un papel crucial en el caso de una hemorragia obstétrica, pero también en base en qué función vamos por decirlo así, en qué momento vamos a tener que indicar esos glóbulos rojos, en qué momento el banco de sangre sabe que en ese momento se activó este código rojo. Una, bueno, sabemos que es por el porcentaje, ¿verdad?, de pérdida de volumen, que va en juego en la pérdida de volumen, el volumen de sangre total y también la sintomatología clínica, que es lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Entonces sí tenemos, pues hay porcentajes de pérdida de sangre de un 20%, tenemos de un 20 a un 40% y hasta un 40% que ya entra en juego la vida de la paciente, ¿verdad? Prácticamente con los cristaloides restauramos y mantenemos el volumen para que el corazón siga funcionando como bomba, porque si tenemos una parada cardíaca por falta de volumen, el cuadro se complica totalmente para el equipo que está atendiendo esa emergencia. Sí, entonces en este caso, ¿verdad?, cuando hay una pérdida, desde el momento que hay una pérdida, por lo menos la literatura dice un 20%, ya amerita una transfusión, tal vez con un síntoma clínico de una hipoxia. En el caso de un 20 o un 40% y otros síntomas como taquicardia, ¿verdad?, que es lo que menciona la literatura, taquicardia, y hay que evaluar los signos vitales, hay que ver la oxigenación, hay descenso de la hemoglobina y el hematócrito, entonces ya ahí entra en juego lo que es la transfusión de los glóbulos rojos empacados. Luego tenemos, ¿verdad?, ya un 40% donde ya entra en juego la vida de la paciente, ¿verdad?, porque ya hay otros síntomas ya, pues, que comprometen la vida de la paciente, como taquicardia, ya hay... Bien. ¿Cuáles son las causas de una hemorragia obstétrica mayor? ¿Por qué lo llevo a colación las causas de la hemorragia? Es bien importante, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante para el banco de sangre documentar todo esto.
¿verdad? O sea, prácticamente nosotros en el banco llevamos documentada desde la hora que se activó, qué médico lo activó, qué fue lo que indicó y cuál es el diagnóstico de la paciente. Entonces, sí es importante ver las causas. Tenemos el desprendimiento de placenta, placenta previa, cretismo, atonía uterina. Al menos para nosotros el que más se activa es por atonía uterina. Quizás poco a poco, quizás hemos visto en el último censo realizado el 2024 que nuestro país también está cambiando un poco la dinámica de la tasa de fecundidad, del número de hijos. Entonces, realmente cada vez vemos menos estas mujeres gran multípara de 13, 12, 8 hijos, pero no por eso, como dice la licenciada, se dejan de presentar estos casos. Pues, una paciente que puede tener 1 o 2 hijos, puede haber una atonía uterina de la nada, pues. Exacto. Y también, pues también está presente los procesos fisiológicos, ¿verdad? Que se pueden presentar durante el embarazo, que es una anemia, una trombocitopenia o una leucocitosis intestinal autoinmune, rara, pero a veces, pues, creería yo que se presenta. Entonces, sí es bien importante, quizás en esta parte, lo que llamamos la hora cero, lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? ¿En qué momento, cuando ya hay un diagnóstico, una hemorragia, el tiempo, ¿verdad? La hora cero, donde manejamos de 0 a 20 minutos, donde hay una reanimación, pero dice que el porcentaje de vida todavía es del 70%. Luego tenemos de 21 a 70 minutos, donde ya el porcentaje de vida es de un 15%, hay una respuesta. Y más de 1 hora, que sabemos que ya pues, prácticamente hay un 5% de porcentaje de probabilidad de vida, donde ya prácticamente no hay respuesta, ¿verdad? Al manejo que se le dio a la paciente. Entonces, sí, es lo importante para el banco, ¿verdad? No retrasar esas indicaciones. Bien, aquí empezamos, ¿verdad? Lo más importante, ¿cuál es nuestro rol como banco de sangre en el momento que se activa un código rojo, donde ya hay una emergencia? Se dice que previa a la activación de un código rojo, el banco de sangre debe revisar que haya disponible sangre ORH negativo, confirmando el grupo sanguíneo para que estén listos en el momento de la activación. Lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Casi siempre, llega la muestra al banco de sangre o a veces ya hay muestras porque se sospecha de que la paciente ya estaba con una placenta previa, me imagino bien, o hay algo que indique, o a veces el médico habla y dice, mire, licenciado, yo esa paciente la llevo a sala, pero a mí me va a hacer código. Entonces ya nos preparamos con el grupo, ¿verdad? El subgrupo de la paciente para que sea un poco más fácil manejar. Bien, se deberá llevar un libro de registro del número de la unidad y quién confirmó el tipeo, es parte de lo que se realiza en el banco de sangre. Se prepararán 2 unidades de glóbulos rojos o RH negativos, se le deberá hacer tipeo directo y guardar la muestra. Esto es cuando estamos preparando, ¿verdad? Porque dice tipeo indirecto y guardar la muestra para las pruebas de compatibilidad. Bien. El rol de banco de sangre siempre, ¿verdad? El banco de sangre debe contar con un parlante para escuchar la activación, actuar inmediatamente o contar con una línea telefónica exclusiva, la cual debe contestarse inmediatamente. Bueno, todas las llamadas se contestan inmediatamente, pero nosotros contamos con un parlante. Entonces, sí, el banco tiene acceso al parlante y inmediatamente, cuando activan un código rojo, aunque la logística para nosotros es que hay 2 personas encargadas de estas emergencias. Si hay otras actividades que se están haciendo, pero estas personas ya están a diario, ¿verdad? Que son las encargadas de una emergencia, aunque no sea un código rojo, cualquier emergencia que se dé, deja de hacer cualquier actividad que esté haciendo, sea por la mañana, que está la atención de donante, que es donde más se nos absorbe el tiempo, deja de hacer lo que está haciendo y prácticamente entra en el momento, ¿verdad? Para dar un momento de respuesta inmediata a la emergencia. Entonces, si ya tenemos el grupo, se despacha el grupo de la paciente, ¿verdad? No corremos a agarrar un O negativo porque activaron el código rojo, sino que lo que vemos, ya vemos el nombre de la paciente, si llevaron registro, se ve rápido en el sistema, si la paciente por lo menos nos ha llegado muestra, ¿verdad? Tal vez no con el grupo de la paciente que tenemos en el sistema, a veces no puede haber un error humano, ¿verdad? Por eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Entonces, es importante mejor tener la muestra.
el banco de sangre recibe la solicitud, ¿verdad? Con sello de código rojo. Nosotros como institución sí se maneja un sello de código rojo por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces abusamos de la emergencia, ¿verdad? Que puede ser un abuso de la emergencia. Bueno, a mí, como ya tengo la experiencia que el banco se tarda mucho, ¿verdad? Y no me da las unidades, yo lo voy a activar como un código, ¿verdad? Para que me despachen rápido la sangre y me den una O y no solo eso, ¿verdad? Sino que podemos despachar una O negativa, tal vez sea la única, cuando en realidad alguien la va a necesitar porque es de este grupo. Bien, se despachará inmediatamente glóbulos rojos empacados, y si lo menciona como O negativo, si es una urgencia extrema, ¿verdad? Que esto es bien importante, lo que yo les decía. Ante una emergencia, lo importante es isogrupo, de grupo a grupo, y se termina la prueba cruzada, que es aproximadamente de 40 minutos. Cuando hay... Todavía estamos en el rango de la hora de Boro, ¿no? O sea, en el tiempo para poder darle atención como se debe. Sí, aunque, bueno, yo quizás cualquier indicación que se haga en el banco de sangre, si es una emergencia, pues ya tal vez no código, pero es una emergencia de sala, se le hace su grupo y se despacha sin prueba cruzada, su prueba de compatibilidad, pero se sigue compatibilizando. En caso de una extrema urgencia, como un código, ahí es donde está pues ya el lineamiento que tiene que ser ORH negativo, donde no tengamos muestras, donde no tengamos el grupo de la paciente, ¿verdad? Bien, el profesional encargado de la preparación del hemocomponente para código rojo no se moverá del área hasta que el código rojo sea desactivado. Lo que el doctor mencionaba, ¿verdad? Todo va de acuerdo a la instalación, ¿verdad? Pues cómo se ha instalado todo en la parte de los profesionales, ¿verdad? El personal, a veces contamos con poco personal, entonces el profesional que tiene que hacer las pruebas de compatibilidad no se puede mover del área, porque hay que seguir preparando, y no solo en una emergencia de código, a veces están médicos operando, hay pacientes chocadas también, hay bebés críticos, entonces tenemos que quedarnos en el banco preparando unidades, que es prácticamente como la función nuestra, ¿verdad? Preparar y despachar. Bien, los primeros 15 minutos el profesional estará en espera de la muestra de la paciente, ¿verdad? Lo que se le dice a la persona que llega a traer, mire, por favor, mándeme la muestra, tráigame la muestra para poder ya compatibilizar y poder mandar ese fenotipo de grupo a grupo. Al tener el grupo de sangre, se debe valorizar la disponibilidad, ¿verdad? Y evaluar seguir con el protocolo, pero con sangre de tipo específico de la paciente o de su grupo, como les mencionaba. Claro, lo que decía el doctor, que pues si manden hemoderivados, quiere albúmina, quizás quiere inmunoglobulina o otro tipo de factor 8, quizás quiere, porque no son los hemoderivados. Usted habló claramente que estos son hemocomponentes. Los que fabricamos prácticamente en el banco de sangre, ¿verdad? Esto es bien importante, por eso hablábamos y le damos énfasis a la sangre O negativo, ¿verdad? O sea, lastimosamente no tenemos como una fábrica, como nosotros decimos, sino que dependemos del donante de sangre, que sea de ese grupo. Lastimosamente el porcentaje es bajo, ¿verdad? Traigo una positiva, pero aún ahorita estamos como a un 1.6% de porcentaje del donante ORH negativo. Ya vamos a ver más adelante las estrategias para poder captar un poquito más de grupos y poder atender esas emergencias, ¿verdad? Y no solo eso, hay situaciones oncológicas negativas que también lo necesitan. Bien, los glóbulos rojos empacados, porque sabemos que hay un volumen, como mencionaba el doctor, para ellos es importante, ¿verdad? Entonces un volumen de 250 a 250, el plasma con un volumen de 200 mililitros. Sabemos que el glóbulo rojo, pues lo tenemos a una temperatura de 2,6 grados, alta refrigeración, el plasma a una temperatura de menos 30, congelado con un volumen de 200 mililitros, las plaquetas, ¿verdad? A una temperatura de 22 grados, en rotación, y el frío precipitado también a una temperatura extrema, ¿verdad? De menos 70 y ya lo preparamos y ya lo tenemos a menos 30. Entonces sí es importante esta parte y lo que mencionaba el doctor. Nosotros prácticamente la tecnología avanza. Antes quizás se usaba sangre completa, o en algunos casos todavía, ¿verdad? Manejamos, o la teoría nos puede confundir y decir, la sangre completa tiene todos los factores que yo necesito en este momento.
Sin embargo, ¿verdad? Sí les decimos que nosotros los bancos fraccionamos y lo hacemos en base a poder priorizar en volúmenes más bajos lo que la paciente necesita. Uno es eso, ¿verdad? Priorizar esa parte del volumen y también mantener lo que es la temperatura de cada hemocomponente, porque si nosotros tenemos una sangre completa que ya estuvo almacenada de 2 a 6 grados, ya los factores de coagulación ya no están como queremos, las plaquetas igual, ¿verdad? Ya no tienen esa temperatura óptima o ese control de calidad que nosotros pretendemos darle a la paciente. Bien, durante la activación del código rojo, pues prácticamente tenemos que finalizar y reportar la prueba cruzada. Es una de las funciones, ¿verdad?, de banco de sangre. En caso de incompatibilidad, deberá notificarse inmediatamente al médico para que suspenda la transfusión y se tomen las medidas en el manejo posible, lo que mencionaba el doctor, para todas aquellas reacciones que podemos enfrentarnos ante una transfusión masiva. Registrar en el sistema de donantes la trazabilidad de hemocomponentes preparados y enviados a la paciente. Estas son las funciones del banco de sangre, dar la trazabilidad y ver desde que esta unidad que nosotros enviamos, la colectamos hasta dónde llegó, ¿verdad?, que es la paciente. Bien, el banco de sangre debe registrar y documentar. Nosotros llevamos un libro exclusivo de código rojo, donde mes a mes nosotros pues prácticamente reportamos cuántos códigos rojos se activaron, cuáles fueron los diagnósticos y cuáles fueron los hemocomponentes que se transfundieron, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que manejamos el nombre, la edad, registro de la paciente, el médico que lo activó, su diagnóstico, de dónde se activó este código rojo, porque pues también tenemos que tener presente que no solo puede ser en el área de parto, sino después, ¿verdad?, de un parto. Hora, fecha de activación, nombre del profesional que preparó los hemocomponentes y lo despachó. Bien, algo bien importante y que tenemos que tener en cuenta son las alteraciones en las transfusiones masivas, lo que el doctor hablaba, ¿verdad? Son alteraciones o complicaciones. Tenemos los trastornos del equilibrio hidroeléctrico y ácido básico. Mencionaba el doctor la hipocalcemia, lo que ellos... Y sí, recordemos de que la sangre del donante pues está mezclada con un anticoagulante, ¿verdad?, que lleva citrato. Entonces sí, prácticamente puede haber una hipocalcemia por la baja, ¿verdad?, la baja del calcio sérico debido al citrato. Sin embargo, se dice que esto pues se revierte rápidamente debido a que el hígado metaboliza rápidamente el citrato. Pero si en este caso ya hay un daño hepático, sí, o sea, el daño hepático ya puede ser por la hipotermia, ¿verdad?, o la hipotensión. Entonces, en ese caso, sí, ya es alerta esta hipocalcemia que se pueda presentar en los datos que ya ellos tengan como del laboratorio, ¿verdad? También tenemos la hiperpotasemia debido al almacenamiento, ¿verdad? Debido al almacenamiento hay un aumento en el potasio sérico y esto se dice que es por la baja del ATP intraeritrocitario, que es el que le da como esa forma, ¿verdad? Sabemos que el ATP es el que le da esta forma al glóbulo rojo. Sin embargo, dice que también puede ser transitorio, ¿verdad? Puede ser transitorio esa hiperpotasemia debido a que ya cuando el glóbulo rojo es transfundido empieza a metabolizar, ¿verdad?, ese potasio que está afuera. Entonces sí, también puede ser transitorio. Y bueno, también tenemos la acidosis y la alcalosis que se puede dar ya que en un hemocomponente, ¿verdad?, cuando ya tenemos el hemocomponente, el pH empieza a descender progresivamente. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos en la parte del fraccionamiento, se dice que podemos tener un pH de 7.1. Sin embargo, cuando ya llegamos cuando ya hay un almacenamiento de 35 días, ya puede haber un pH de 6.5. Entonces, ante una transfusión masiva, pensaríamos que nos vamos a enfrentar a una acidosis, pero pues dice que regularmente no. Se da una alcalosis por lo mismo, porque hay como hay un cambio, ¿verdad?, del citrato con el citrato
que se convierte por el bicarbonato. Entonces, en este caso, no hay una acidosis, sino que una alcalosis porque ya hay otro. Y de ahí la importancia de no tener glóbulos rojos empacados que sean viejitos, sino que sea sangre fresca. Y la necesidad de que no nada más hay que donar cuando hay una emergencia, sino necesitamos donantes voluntarios que estén repetitivamente llegando a nuestro servicio y nosotros acercándonos a ellos para que precisamente tengamos unidades de sangre con menos potasio y que no tengan estos problemas de acidosis o alcalosis debido al almacenamiento que pueden tener después de 35 o 40 días de estar en nuestro banco de sangre. Quizás la ventaja que tenemos, y es lo que yo les iba a comentar, que en nuestros bancos prácticamente no se maneja sangre viejita. Sangre viejita. O sea, prácticamente, si hoy la colectamos, a los 2 días ya no existe esa sangre que se colectó y estamos esperando los nuevos donantes. Porque sí, ¿verdad? Esa parte sí es importante. Claro, lo mencionan porque en algunos casos, tal vez en algunos hospitales pequeños, sí puedan tener alguna sangre resguardada, ¿verdad? En el caso de una emergencia, sí se puede dar ese caso. Una sangre que tenga mucho más días de colectada, que no se mueve mucho, hasta en el momento que hay una emergencia. Y ese precisamente es un reto para la red, que nosotros podamos tener un stock mínimo, pero que ese stock mínimo sea un stock fresco, porque eso también deriva en menos alteraciones o efectos adversos a la hora de transfundir. Exacto. Y también tenemos alteraciones, ¿verdad?, derivadas de la calidad del hemocomponente ya propiamente del almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento nos podemos enfrentar a una hipotermia, a una baja en la temperatura de la paciente, ¿verdad?, por las condiciones en las que está este glóbulo rojo, que lo tenemos de 2 a 6 grados centígrados, y hay como una transfusión inmediata, ¿verdad? Entonces, sí, prácticamente, pues la paciente puede entrar en una hipotermia, ¿verdad? Y puede haber allí un descenso, dice que hay un descenso metabólico en el hígado, y sí, cuando ya hay un descenso metabólico en el hígado, ya sí se puede presentar una acidosis, que es un riesgo de acidosis, un riesgo de hiperpotasemia, porque el hígado ya no está metabolizando, ¿verdad? Ya sí hay un daño, hay un descenso en la alteración del hígado. También puede haber un descenso progresivo en el 2,3-difosfoglicerato eritrocitario, que es prácticamente cuando la hemoglobina capta el oxígeno, y es por el almacenamiento. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que ese glóbulo rojo no oxigene lo que prácticamente el médico está esperando en ese momento, ¿verdad? Y puede haber un descenso progresivo también en esta parte. Y los microagregados, lo que hablábamos, ¿verdad? Sí, pueden haber microagregados en una transfusión normal, en filtros normales, no pasa nada, pero en una transfusión masiva, si se aumenta la cantidad de microagregados, entonces, ¿qué aconsejamos acá? Los filtros, ¿verdad? Sangre filtrada para evitar pues, una alteración, en ese caso, pulmonar, ¿verdad? Claro, y de hecho por eso el doctor Ríos era muy enfático de la evaluación hemodinámica activa del paciente, porque se esperaría que si yo ya le puse cristaloide para ver el tema de la función del corazón, ahorita estoy poniéndole glóbulo rojo, pues tendría que mejorar la perfusión sanguínea en todos los tejidos, y esos parámetros de estabilidad hemodinámica, de oxigenación, pues deberían mejorar. Si a pesar de que estoy transfundiendo, no está mejorando, pues algo no está bien. Y eso creo que es un llamado siempre a que, más que exámenes, lo que nos tiene que dar el norte y la guía es evaluación clínica dinámica de la paciente. Exacto, y también, ¿verdad? Recordémonos que como red y como profesionales tenemos que tener en cuenta esto, todos los profesionales que tenemos este banco de sangre y damos esa atención inmediata a un código rojo, valorar esa parte, siempre tener una unidad que sea fresca. Ya vimos pues las condiciones en las que podemos también pues no favorecer a la paciente en un dado caso de una sangrita que la tengamos ahí, ya va a tener los 30 días y se presentó el código rojo y mandemos esa unidad, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la prevención ante un síndrome de transfusión masiva? Reconocer que nos encontramos, ¿verdad?, en un evento de transfusión masiva, garantizar vías venosas adecuadas,
uso de calentadores, lo que mencionaba el doctor, a que en el momento de la emergencia, microfiltros de todas las unidades, porque hablábamos, ¿verdad? De los microagregados que se dan en el caso de la transfusión masiva, transfusiones de plasma fresco congelado, plaquetas, fríos, tan rápidamente que se sospecha alteración de la coagulación, ¿verdad? Que estamos hablando ya de la hemostasia, entonces sabemos que cuando ya hay una cantidad menor de 50,000, sabemos que ya tenemos que entrar con plaquetas cuando ya los tiempos, ¿verdad? El tiempo parcial de la coagulación está superior a los niveles que esperamos. Vamos con el plasma y los críos, pues igual, ¿verdad? Cuando hay una disminución del dato, bueno, de 1 miligramo, ¿verdad? De 1 gramo, perdón, del crío precipitado, cuando ya se sospecha un CID, sabemos que ya tenemos que entrar con críos precipitados. Y vigilar las alteraciones metabólicas y electrolíticas mediante pruebas de laboratorio. Es importante también. Bien, tenemos la frecuencia de grupos sanguíneos, lo que yo les mencionaba. Sabemos que el más alto es el O positivo, luego sigue el A positivo un 16%, luego tenemos el B positivo un 12%, el AB positivo un 1%, sin embargo, pues se mueve poco, como decimos, ¿verdad? La AB, pues prácticamente no hay muchas pacientes AB positivas, y cuando se nos presenta también es un problema, porque la consume la que hay y ya no hay más AB positiva. Y con la O negativa, lo que yo les mencionaba, este dato es un poco todavía, ¿verdad? Se manejaba con un 0.06%, sin embargo, según nuestro sistema, La data que tienen ustedes ahí. En nuestro sistema estamos casi todos a un 1.6% de empacados O negativo. El A negativo también, ¿verdad? Va aumentando porque también, ¿verdad? Hay más afluencia de donantes, entonces tenemos la capacidad de colectar. Igual la B negativo, y tenemos la AB, que es la más escasa. Bien, las opciones para transfusiones de glóbulos rojos. Sabemos que existen opciones, ¿verdad? En el caso de que no, a veces nos vemos desabastecidos de A, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces el médico no quiere indicar otro grupo que no sea el grupo de la paciente. Sin embargo, sabemos que existen alternativas, ¿verdad? Para los glóbulos rojos empacados. Y a veces nosotros tratamos, ¿verdad? De decirle al médico, decir, mire, no pueda, pero puede hoy, ya se le explica. Entonces tenemos que la alternativa para el A, pues la primera opción, su grupo, ¿verdad? A. La segunda opción es O, y o A negativo o O negativo en su opción. Con la A negativo, pues solo con su RH negativo, y lo mismo, A o en segunda opción. Y con el grupo B, su grupo, ¿verdad? B, O positivo, o B negativo o O negativo. Y igual con B negativo, pues su RH, respetando su RH negativo, y su primera opción, su grupo, o con la O negativo. Con la AB, tenemos la primera opción, AB positivo, y la A positivo o la B positivo, ¿verdad? Y en cuarta opción tenemos todos con su RH, todos prácticamente, ¿verdad? Y con la AB negativo, igual, ¿verdad? Ya sea A, ya sea B negativo o negativo. Bien, opciones para transfundir glóbulos rojos, ¿verdad? Tenemos con el grupo O negativo. Y si no tenemos, pero tenemos la ventaja, que es la que más tenemos en existencia, es que nunca lo vemos desabastecido de O, ¿verdad? Y con la O negativo, pues solo O negativo. Ahí no hay opciones. Ahí solo con la O negativo, por eso decíamos la parte de priorizar, ¿verdad? El grupo lo más rápido que podamos para no prácticamente tener que echar mano de este grupo, que prácticamente es bien escaso, y prácticamente la disponibilidad que tenemos en los bancos. Hoy todos decimos para código rojo. Mira, yo necesito una unidad porque se me puede presentar y no tengo, y se me presenta el código rojo. Sí, ¿verdad? Tiene que tenerla, porque si es de una emergencia donde no tiene muestra, no tiene nada, tiene que tener la O negativa. Pero si pues cabe la posibilidad de poder tener el grupo de la paciente, es lo mismo. Opciones para el plan, ¿verdad? Tenemos igual en el A,
B, AB y O, su primera opción es el grupo, con el plasma, ¿verdad? Y su segunda opción, sabemos que tenemos en el caso del A y el B, el AB, porque no hay anticuerpos. Sí. ¿Verdad? Y en el AB, pues no hay opciones, porque ya está o el A o el B, ¿verdad? En el caso del plasma, el anticuerpo A o el anticuerpo B, que va a reaccionar con el antígeno que está en el glóbulo rojo del paciente. Y con el O, pues tenemos todas las opciones, ya sea AB o A, en el plasma. Bien, una de las estrategias que nosotros tenemos como banco, en el caso de una activación de un código rojo, sí tenemos estrategia, porque para nosotros pues es una alerta máxima cuando se nos activa un código rojo. Entonces sí se hizo la gestión de primero, la cosecha de glóbulos rojos. Y tenemos pues el club de donantes de RH negativos. Prácticamente lo vamos documentando. Si es negativo, lo tenemos almacenado en otro sistema, ¿verdad? Si es negativo, porque si lo necesitamos de emergencia, ya sabemos qué fecha donó y cuándo le toca donar. Podríamos llamarle a una persona, para una paciente que requiera, ¿no? O hayan varias pacientes, hace como 2 semanas, 5 llamadas, 5 establecimientos diferentes, el Seguro Social, el Hospital Blum, el Hospital Sacamil, el Hospital de la Mujer, el Hospital Rosales, y todos requerían ORH negativo. Y todos eran emergencias de diferente tipo, eran necesidades de transfusiones masivas en algunos casos. Y prácticamente la estrategia es poder nosotros tener identificado a estos donantes altruistas voluntarios para que podamos llamarles en el caso también de una emergencia. Pero como hemos visto, la emergencia no avisa. O sea, lo ideal es que siempre tengamos ese stock mínimo necesario. Exacto, y no solo por los códigos rojos, ¿verdad? Sino que hay muchas pacientitas que van a su radioterapia, su quimioterapia, que son RH negativos, y sabemos pues, por su condición, ¿verdad? Claro. Son anémicas y son RH negativas. Muchas pacientes son RH negativas, ¿y de dónde van a sacar? Llegan cada mes, y no son una, son 2, 3 unidades, ¿verdad? Entonces, necesitan para que ellas se les pueda hacer su procedimiento. Y también la promoción de la donación voluntaria altruista, que es donde se está trabajando, porque ya el donante prácticamente, si sabe que ayuda, ¿verdad? Ante una emergencia, él solito pues va a llegar, ¿verdad? Si es negativo y se ven donantes, que saben que son negativos y son ellos mismos dicen, mi sangre es escasa. Entonces prácticamente acuden al banco de sangre que ellos quieran acudir. Y tenemos la máquina de aféresis, ¿verdad? Para doble cosecha de glóbulos rojos. Tenemos varias pacientitas, varias donantes O negativas, ¿verdad, doctor? Sí. Tenemos ahí nuestras donantes O negativas. Esa es prácticamente la máquina donde se conecta el donante, perdón, ¿verdad? Para poder cosechar estos glóbulos rojos, donde las reacciones adversas son mínimas, porque hay retorno, ¿verdad? No hay pérdida de líquidos, sino que nada más lo que se recolecta es el glóbulo rojo. Deben haber condiciones también para poder conectar el donante a la máquina, su hemoglobina, ¿verdad? Su hematócrito, su altura, su vena, porque pasa mucho como son 2 paquetes, entonces tiene que tener una buena vena para que aguante todo ese tiempo que está conectado. Y nosotros como Red Nacional creo que tenemos pláticas pendientes igual con los referentes del Seguro Social. La idea es que estos grupos sanguíneos poco comunes, el A negativo, el B negativo, el AB negativo, el O negativo, nosotros podamos siempre ver si estos donantes cumplen estos criterios para tener un doble paquete globular de estas personas. O en el caso de las plaquetas, igual por aféresis, poder extraer nada más plaquetas y que el donante pueda llegar cada 15 días, cada 3 semanas, y asegurar que ya no va a recibir plaquetas en una transfusión masiva de 4 o 5 donantes, sino de un mismo donante que conocemos, que tenemos nosotros incluso fenotipado para ver que la compatibilidad sea lo más simple posible. Y evitar estas reacciones inmunológicas al tener estas transfusiones heterólogas. Pues entonces, esta es una estrategia que tenemos ya en varios hospitales y la idea también es que podamos estandarizar y tener
esta cosecha de doble paquete globular específicamente para esos casos de personas que también viven con cáncer, de personas a las cuales se ha realizado un trasplante de riñón, pues que tenemos y que requieren algún tipo de hemocomponente para que podamos tener estas estrategias en la red nacional. Somos un equipo, como lo mencionamos desde el principio, y el mejor trabajo pues, es exactamente eso, ¿verdad? Que se hace en equipo, donde sabemos pues que el médico está con una presión, ¿verdad? No ha de ser fácil tener una paciente que saben que tienen que salvarle la vida, no solo a ella, sino también al feto. Entonces, es importante que trabajemos como equipo. Muchísimas gracias. Voy a pedirle ahí a los compañeros que han estado pendientes de la teleclínica, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí por escrito o pueden preguntar para abrirles el micrófono. Y si pueden también ahí escribir de dónde están conectados. Ustedes han visto que la transfusión masiva obstétrica es algo que el país ha avanzado mucho. Todavía en el mundo hay 3 causas de muerte materna, los trastornos hipertensivos del embarazo, la hemorragia obstétrica y todavía las infecciones. Aunque han cambiado de lugar, pero todavía en América Latina este es algo que incluso hace más o menos 4 meses estuvimos en un curso para todas las Américas impulsado por la oficina de Washington del Banco de Sangre y Trasplante, en donde estamos hablando de la gestión de la sangre del paciente, en donde se tiene que preparar la mujer embarazada previa al parto para que no vaya con anemia, para que vaya con su reserva de hierro, de transferrina en óptimas condiciones y si acaso hubiera algún problema que pueda ser abordado de la mejor manera y que su cuerpo también tenga una respuesta fisiológica a esta anemia que presenta durante el embarazo. Esto nos lleva, como ustedes bien lo han dicho, a la preparación, a la formación del personal. Y nosotros no dudamos de que en el Hospital Nacional de la Mujer contamos con el personal más preparado que puede existir. Y de hecho aquí, dentro del Instituto Nacional, se tienen simulaciones de este tipo de eventos y entrenamientos continuos para que todo este personal altamente capacitado esté con nosotros. Quería ver si hice excelente participación, conectado desde Nueva Concepción, también desde el Hospital Nacional de New Benjamin Bloom. Mandan saludos a los ponentes. Dice presente todo el equipo del Banco de Sangre del Hospital Nacional de la Mujer, incluida la jefe de división de apoyo diagnóstico, excelente ponencia. Miren, tienen barra ustedes desde casa. También Hospital Sacamil se reporta por aquí, Hospital Santa Teresa en Zacatecoluca dice presente.